Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Una vez más, el Señor Jesucristo les continúa bendiciendo. Es para nosotros muy gratificante y es algo muy bonito poder decir gracias Dios, porque hoy, en este corto audio, en este corto estudio, vamos a dar por finalizado el estudio completo del libro de Daniel de una manera muy clara, muy sencilla y muy práctica. Hoy vamos a terminar con el capítulo número 12, el último capítulo del libro del profeta Daniel, y vamos a mirar el desenlace de lo que hemos visto en los audios anteriores, en los estudios anteriores, sobre el capítulo 10 y 11. Y entrando en materia, vimos que en el final del capítulo 11 vimos cómo se daría a conocer el anticristo, vimos sus características, ¿recuerda? Más exactamente desde el versículo 36 al 39, donde hablaba que del Dios de sus padres no haría caso, que contra el Dios de los dioses iba a hablar maravillas, que iba a prosperar, que el amor de las mujeres tampoco haría caso, que no iba a respetar a Dios alguno, que se va a engrandecer sobre todo, etcétera, etcétera. Eso lo podemos ver allí en los versículos 36 al 39 del capítulo 11, o mejor, si usted no tuvo la oportunidad de escuchar el estudio anterior, lo invito para que lo escuche en la segunda parte del capítulo número 11. Y vimos cómo este personaje sabe que pronto llegará a su fin. Lo vimos allí en el versículo 44 y 45. Y el capítulo 12, como lo dije anteriormente, es la conclusión de la visión dada a Daniel en los capítulos 10 y 11. Y empecemos con el versículo número 1. Dice así: libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En aquel tiempo, la Biblia dice que hay un tiempo determinado. La Biblia nos enseña en el capítulo 10 del versículo 14 de Daniel que ese tiempo determinado se conoce como el tiempo del fin. Y en ese tiempo entrará nuevamente en escena Miguel. ¿Recuerda? Que lo vimos en el capítulo 10. Antes entró en escena en un plano espiritual. Más exactamente en Daniel capítulo 10, versículo 13 y versículo 21. Pero ahora, en este momento, entra en escena en un plano terrenal. O sea, ya no es solamente espiritual, sino de una manera también terrenal. Continuemos. Miguel. Miguel es el gran príncipe protector de Israel. Por eso la Biblia dice que el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Recuerda que Daniel es judío. Entonces le está hablando a los judíos. Y Miguel es ese personaje puesto por Dios para proteger a Israel. Muchos de nosotros nos maravillamos en esta época moderna como de un tiempo para acá, cuando el Estado de Israel en el año 1948 se formó, ha ganado batallas de una manera sorprendente. Y a los que estudiamos la escritura, a los que conocemos la palabra de Dios, no nos sorprende, porque sabemos que Dios ha puesto a su ángel, al príncipe protector de Israel, a defender a Israel. Y de una manera milagrosa, de una manera sobrenatural, el pueblo de Israel ha sobrevivido a tantas batallas. Pero continuemos. Miguel, el gran príncipe protector de Israel. Dice también este versículo que va a haber un tiempo de angustia. Mire lo que dice. Dice que Miguel se va a levantar y será tiempo de angustia. Esto es lo que conocemos como el tiempo de angustia de Jacob, de Israel. Y mire lo que nos enseña la Biblia en el libro de Job, en el capítulo 38, el versículo 23. Dice el Señor: que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Está hablando allí Job. Está hablando el Señor allí en el libro de Job. Dios le está hablando allí a Job
y está hablando ahí en los versículos anteriores, para no dejar esto así como ese versículo suelto, sino tener un contexto. Dice que Dios le está hablando sobre los tesoros de la nieve o los tesoros del granizo, que Dios los tiene reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Pero también Jeremías, en el capítulo 30, en el versículo 7, mire lo que nos enseña. Hablando sobre este mismo tema del tiempo de angustia, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia de Jacob, pero de ella será librado. Dice que Miguel estará allí junto a los hijos de tu pueblo y será un tiempo de angustia. Dice que Miguel se levantará, será como quitado. Y habrá un tiempo de angustia, un tiempo sin precedentes. En aquel tiempo, dice la Biblia que también habrá libertad para tu pueblo. No es un secreto que hoy día el pueblo de Israel está totalmente apartado del Señor. La gran mayoría, ¿no? No podemos decir que todos, porque también hay hermanos en la fe allí en la nación de Israel. Pero dice que en aquel tiempo habrá libertad para tu pueblo. Pero dice también que para los que se hallen inscritos en el libro. Dice la Biblia, y en el versículo 1 dice que habrá un tiempo de angustia y será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro? La Biblia también nos hace referencia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, habla sobre este libro. El apóstol Juan habla lo siguiente allí en el capítulo 3, versículo 5, o mejor, el Señor Jesucristo dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿De dónde? Del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Éxodo, en el capítulo 32, mire lo que nos enseña también con respecto a este tema del libro. Más exactamente, Éxodo 32, versículos 32 al 33, dice así la escritura, dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, quítame ahora de tu libro que has escrito. Y el Señor respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré, a este quitaré yo de mi libro. Entonces, ya vimos en el versículo 1 que aparecerá un personaje llamado Miguel, que habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo antes, sin precedentes, que en ese tiempo también habrá libertad para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, pero para los que se hallen escritos en el libro. Continuemos, versículo 2 del capítulo 12 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí nos está hablando de un tema que se conoce como la resurrección de los muertos. Habla sobre la vida eterna. Y dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, unos se van a levantar para confusión perpetua, dice la escritura. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos serán despertados para vida eterna y otros para confusión perpetua. Mire lo que nos enseña el Evangelio según San Juan, el capítulo 5, versículos 28 y 29. El Señor Jesucristo está hablando y dice, no os maravilléis de esto. ¿De qué? De lo que les estaba hablando anteriormente. Dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Concuerda lo que está hablando el Señor Jesucristo con lo que está diciendo allí el libro de Daniel? Continuemos. Todos los seres humanos, amado hermano y amigo que me escucha, todos los seres humanos tendremos que morir alguna vez. Hebreos, la carta escrita a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice que está escrito. Dice así, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos alguna vez tendremos que morir. Eso es algo innegable. Pero también es algo innegable que después de la muerte viene la resurrección sin excepción, como dice la Escritura, como lo acabamos de ver. Unos para vida eterna y otros para confusión perpetua.
todos, después de la muerte, sabemos que tenemos que tener una resurrección, sin excepción alguna. Y así nos lo dice el libro de los Hechos, en el capítulo 24, el versículo 15. Miren lo que dice la Escritura, dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Esto es un evento que nos va a tocar a todos. Pero ojo, todos vamos a morir. Todos vamos a morir algún día, unos de una forma, otros de otra forma. Todos vamos a resucitar. Pero unos van a resucitar para vida eterna y otros para confusión perpetua. O como dijo el Señor Jesucristo, resurrección de vida. Así dijo el Señor Jesucristo, para resurrección de vida o a resurrección de condenación. Continuemos. Esa confusión perpetua de la cual habla aquí el profeta Daniel, el libro del profeta Daniel, es lo mismo, es lo que se conoce como la muerte segunda. Hay personas, son aquellos que no reciben o no recibieron a Cristo en su corazón. Murieron como también los que recibieron a Cristo van a morir, pero ellos van a resucitar para confusión perpetua. Y esto es lo que se conoce como la muerte segunda. Y esto nos lo habla el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, en el versículo 8. Mire lo que nos dice la Escritura sobre este tema. La Escritura dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y al final dice que es la muerte segunda. O mejor, como dice aquí la Escritura en Daniel, con la confusión perpetua. Continuemos en nuestro libro del profeta Daniel, versículo 3. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hay un grupo determinado de personas, los entendidos o los sabios. Son aquellos que guardan sus mandamientos. Son aquellos que se esfuerzan en obedecer a Dios. Son aquellos que son luz. Son aquellos que temen a Dios. Ellos, dice que ellos y los que enseñan la justicia, que todos aquellos son aquellos instrumentos en las manos de Dios. Y esos grupos de personas, los entendidos, que van a resplandecer como en el resplandor del firmamento, y aquellos que enseñan la justicia serán como las estrellas a perpetua eternidad. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, el versículo 43 nos enseña: los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso nos enseña el versículo 3. Ahora continuemos. Daniel, capítulo 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel recibe una orden y es cerrar las palabras de ese libro. En pocas palabras, guardar en secreto. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ese libro, cerrar las palabras, sellar el libro, quiere decir guardar en secreto, perseverar, para que es guardar, preservar este libro hasta el tiempo del fin. Y nos enseña algo muy interesante. Dice: la ciencia aumentará, el conocimiento aumentará. Y déjeme decirle algo, amado hermano y amigo, mire, desde el siglo XX, mire la diferencia. Antes del siglo XX, los 19 siglos anteriores, la ciencia no se había aumentado tanto como se ha aumentado en el siglo XX. En el siglo XX fue donde se creó el avión, el carro, la penicilina, fue el primer viaje a la luna, hasta llegar a la internet, y etcétera, etcétera, etcétera. Cada día la ciencia se va aumentando más. Y eso es el cumplimiento de lo que nos está hablando el capítulo 12, versículo 4 del libro del profeta Daniel. Versículos 5 al 7, miren lo que nos enseña y nos dice: y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río.
Versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aparecen dos personajes que se encontraban al lado y lado del río. Y hay una pregunta al personaje que estaba sobre el río, dice. Y le hacen una pregunta y dice: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? En otras versiones dice: ¿cuándo será el fin de estos días espantosos, de estos sucesos espantosos? Otra versión dice: ¿cuándo será el fin de estas cosas extraordinarias que están sucediendo? Y la respuesta del personaje que estaba vestido de lino, que estaba sobre el río, dice que es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esa frase, cuando usted la encuentra en la Biblia, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es lo mismo que decir 3 años y medio o decir 1290 días. 3 años y medio o tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Mire lo que nos enseña sobre este tema el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14. Dice: se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Continuemos. Versículo 8 del capítulo 12 del libro del profeta Daniel. Daniel dice algo muy interesante aquí, dice: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Tenga muy presente esta frase: oí, mas no entendí. Así como a muchos de nosotros le pasó al profeta Daniel, que oímos, pero no entendemos. Por eso es necesario no solamente leer la Biblia, sino es necesario también estudiar la Biblia, y también es necesario escudriñar la Biblia. Porque como el mismo Señor Jesucristo nos enseña en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 39, que la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, es la que da testimonio de Él. Es la única manera de poder entender y comprender lo que está escrito en la Biblia, leyendo, estudiando, escudriñando. Pero esto no viene simplemente porque yo lea, porque yo sea muy juicioso leyendo, porque sea muy juicioso estudiando, o sea muy juicioso escudriñando. No. Eso es necesario hacerlo, leer, estudiar y escudriñar. Pero tenemos que orar. Recuerda que la oración y la lectura de la palabra, la oración y el estudio de la palabra van tomaditos de la mano. Tenemos que orar pidiendo no revelación. No tenemos que pedir revelación porque ya todo está revelado. Usted quiere saber de la revelación de Dios, lea la Biblia. Desde el Génesis 1 hasta Apocalipsis. Allí va a encontrar toda la revelación de Dios. Sino más bien tenemos que orar pidiendo iluminación. Señor, ilumíname para poder entender lo que tú tienes escrito en tu libro, en la palabra de Dios. Señor, ilumíname. Eso es lo que usted y yo debemos de pedir al Señor. Versículo 9 al 10, mire lo que nos enseña y nos dice. Él respondió. El personaje que le está hablando a Daniel dice: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Nuevamente aparece la frase tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. El cumplimiento de esta parte de la profecía es para el tiempo del fin. Recuerdo que esta profecía o este mensaje, esta visión que va desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12, se cumplió ya en una parte, pero falta que se cumpla otra parte, que fue lo que vimos al final del estudio del capítulo 11, donde va a aparecer en escena ese hombre
malvado, ese inicuo, el hijo de perdición, o como se conoce como el anticristo. El cumplimiento de esta parte de la profecía es para el tiempo del fin. Y a través de todas estas pruebas que van a pasar, muchos, dice la Biblia, muchos serán limpiados y purificados. Pero también la Biblia nos enseña y nos dice que los malos seguirán haciendo maldades y no van a entender lo que está pasando. Van a pasar muchas cosas difíciles, terribles, pruebas, tragedias, pero ellos van a seguir en su maldad y no entenderán lo que está sucediendo. Pero la Biblia nos enseña que los sabios entenderán y comprenderán lo que está sucediendo. Dice la Biblia, pero los entendidos comprenderán. Los impíos no entenderán, pero los entendidos comprenderán. Y déjeme decirle que usted y yo debemos de orar para que estemos dentro del grupo de los sabios, de los entendidos, para poder entender y comprender lo que está sucediendo cada día en este mundo. Que vendrán pruebas muy difíciles, muy complicadas. Continuemos. Versículo 11. Dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Nuevamente se nos señala un periodo, un tiempo establecido, que va desde hasta cierto punto. Y aquí nos explica desde dónde hasta dónde. Dice, desde el momento que se detengan los sacrificios diarios, desde el momento en que se ha quitado el continuo sacrificio, desde ese momento. Surge una pregunta, dice, bueno, en el tiempo de Antíoco Epifanes eso pasó porque había templo, porque se hacían sacrificios y los sacrificios del pueblo judío se hacen en el templo. Hoy, en el 2025, no hay templo construido. Pero déjeme decirle algo, un dato bien interesante. Todo está listo, todo ya está listo para la construcción del templo en esta época. Y allí nuevamente se volverán a hacer los sacrificios, lo que se conoce como el continuo sacrificio, como los sacrificios diarios. Y desde el momento en que se detengan esos sacrificios, hasta la abominación desoladora. Recuerde que fue lo que nos enseñó Daniel, de la abominación desoladora. Hasta que vuelva y se profane el templo, construyendo una estatua de un dios pagano para que lo adoren y sacrificando un animal inmundo, hasta ese momento dice. Va a pasar un periodo de tiempo. ¿Cuánto es ese periodo de tiempo? 1290 días. 1290 días. Ahora, continuemos. Finalizamos con el versículo 12 y 13. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Versículo 13 dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Finalizamos con lo siguiente, hermano. Los que perseveren hasta el fin serán salvos. Todo aquel que persevere hasta el fin va a ser salvo. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, en el versículo 13 nos enseña y nos dice lo siguiente. San Mateo 24, 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así finalizamos el estudio del libro del profeta Daniel. 12 capítulos, bien interesantes, llenos de riqueza espiritual, de conocimiento, de profecías. Es un capítulo muy interesante. Yo quiero hacerle una invitación nuevamente para que usted comparta estos estudios. Usted lo va a encontrar allí en el canal, en nuestro canal, Creciendo en el Conocimiento de Dios, en la lista de reproducción, en los estudios bíblicos, va a encontrar el estudio del libro del profeta Daniel. Son 24, llamémoslo así, audios. Unos más largos que otros, pero hemos tratado y le hemos pedido al Señor que podamos ser lo más claros, sencillos y prácticos en este estudio. No es un estudio muy profundo, porque nos llevaría mucho tiempo más, pero tratamos de hacerlo de la mejor manera para que usted
y yo podamos aprender juntos. No me queda más sino decirle muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Gracias por acompañarnos en todos estos días. Gracias por tenernos paciencia, por escucharnos. Gracias. Gracias por permitir que la palabra del Señor llegue a su vida y por permitirnos entrar a la comodidad de su hogar a través de esta plataforma de YouTube. Si usted tiene la oportunidad de compartirlos, comparta estos audios, comparta estos estudios. Y como le digo, si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, toque allí la campanita, suscríbase, comente. Si usted tiene comentarios positivos sobre este trabajo que se hace, como lo decimos siempre, no es para ganar seguidores, no es para volvernos famosos, no es para que la gente nos reconozca, no. Primeramente es para darle gloria a nuestro Señor Jesucristo y para que usted pueda crecer en el conocimiento de Dios a través del estudio de su palabra. Vamos a seguir haciendo estudios de la palabra de Dios. Espere el próximo estudio de otro libro de la Biblia. Si usted quiere, sugerirnos algo, hacernos llegar alguna información, estamos abiertos para recibir cualquier información con total respeto y queremos crecer en el conocimiento de Dios. No en las cosas del mundo, sino en el conocimiento de nuestro Dios. Muchas gracias nuevamente. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo y compartimos con ustedes esta alegría de poder culminar este estudio hermoso del libro del profeta Daniel. Un abrazo, bendiciones.